adolescencia. La adolescencia sí es un momento muy importante de la vida y es un momento en el que pocos nos dicen que es el momento más vulnerable de la vida. ¿Por qué es y está científicamente documentado, ¿por qué se vuelve el momento más vulnerable de la vida? Porque es cuando dejo de ser niño, yo ya sabía muy bien qué expectativas tenían mamá y papá de mí, qué rol jugaba yo en la sociedad, qué se esperaba en la escuela, en el deporte, en casa, etcétera, etcétera. Yo ya tenía esta pseudoidentidad, porque no es mi identidad, pero esta pseudoidentidad bastante bien consolidada. Y de pronto llego a la adolescencia, que sabemos bien que la entrada como tal a la adolescencia es la menarca en las mujeres y las primeras eyaculaciones en los hombres, que generalmente se dan por la noche, y eso ya nos dice, ya tienes a un adolescente enfrente. Es fácil, dentro de cierto punto, identificar cuando ya nos enfrentamos con un adolescente, porque es la menstruación, que es la primera menstruación es la menarca, y primeras eyaculaciones en los hombres. Y entonces, con todo este cambio hormonal, en donde mi cuerpo se empieza a presentar, a preparar para ejercer una sexualidad adulta, ya no una sexualidad infantil, sino adulta, que cuál es la diferencia entre la infantil y la adulta, hay muchas, pero la principal es que ya voy a buscar a un otro para ejercer mi sexualidad. Ya voy a empezar a pensar en esta cuestión si me llaman la atención los de mi mismo sexo, los del sexo contrario, los dos, o qué está pasando con mi sexualidad. Junto a toda esta descarga hormonal viene un proceso emocional muy, muy importante que pocas personas nos dicen. Generalmente cuando estudiamos adolescencia como padres, como no expertos en salud mental, nos abocamos a esto, ¿no? Ay, sí, ya van a empezar a tener un ejercicio de su sexualidad y entonces les hablamos de prevención de embarazo, prevención de cualquier enfermedad de transmisión sexual, etcétera, etcétera, y poco les hablamos de todos los cambios emocionales que esto conlleva. Que no se nos olvide, una de las tareas más importantes del adolescente es justamente consolidar su propia identidad. Es decir, cuando yo era pequeña, yo empiezo a ser adolescente y entonces digo, yo ya no soy, siempre soy, pero no me va a definir que soy hija de Jaime y Magda Mejido. No me va a definir que soy la que le va bien en el atletismo en la escuela. No me va a definir la que le va mal en matemáticas. No me va a definir lo que dicen mis grupos de amigos. Voy a empezar a ver qué es lo que realmente Gaby Mejido es y quiere. Hay tres preguntas básicas que se plantea muchas veces inconsciente y otras veces conscientemente el adolescente para consolidar su identidad propia. Y es, ¿quién soy? ¿Qué quiero? ¿Y hacia dónde me dirijo? Cuando yo vengo en una infancia medianamente normal, y normal porque atienda a la norma, no porque quiere decir que está bien, pero bueno, tuve un desarrollo más o menos normal dentro de mi familia, en lo social bien, en lo académico bien, fui cumpliendo mis etapas. Llego a esta etapa y es un trancazo de decir, ah, caray, o sea, ahora sí tengo que empezar a ver qué quiero yo y qué me define a mí. Imagínense lo que es si per se, cuando vengo en un desarrollo normal, me enfrento a esto que es muy duro y es, me tengo que separar de mamá y papá para construir mi propia identidad. Imagínense lo que es cuando me estoy dando cuenta que parte de lo que la sociedad sigue en pleno 2025 esperando de mí es que yo que soy Gaby voltee a ver a los niños y Mauricio que es hombre voltea a ver a las niñas. Y entonces empiezan estos pequeños adolescentes a decir, híjole, eso no es lo que la sociedad espera de mí. Algo está mal conmigo, algo no funciona del todo bien y entonces se les vuelve un paquete mucho más fuerte de carga enfrentar esta adolescencia en donde de por sí ya tiene muchas exigencias y además me está diciendo la sociedad, aparentemente algo no jala bien contigo, porque a ti, niña, te deberían de gustar los niños y viceversa. Vivimos todavía en un mundo predominantemente heterosexual y con mucha, digo yo, con mucha ignorancia de decir, no todo el mundo es igual que yo, ¿eh? Y no, su preferencia sexual no lo define con la calidad de ser humano que puede ser o que puede llegar a ser.
tristemente seguimos viviendo en esta cultura. Entonces se vuelve un proceso mucho más importante cuando mi identidad sexual no va de acorde a lo que espera la sociedad. ¿Qué es lo que tengo yo con la preferencia sexual que tenga? ¿Qué es lo que tengo yo que consolidar primordialmente en mi adolescencia? Es mi propia identidad, lo que les decía, separado de mamá, de papá, del coach, de la maestra de baile, del profesor de matemáticas. Empiezo a ver qué quiero para conmigo. Y se me abre un mundo de posibilidades inmenso para yo elegir qué quiero. ¿Qué es lo que me pone en tanto riesgo? Que para yo poder definir quién quiero ser y quién soy en este momento, me tengo que separar de estas figuras que hasta entonces habían sido mis pilares fundamentales. Generalmente, papá y mamá. Me tengo que separar de ellos para yo poder qué es lo que yo quiero. Pero esto funciona como Tarzán. Tarzán no se suelta de una liana hasta que no agarró otra. Es a la par, primero me agarro y luego me suelto. ¿De quién se agarra el adolescente para poderse soltar de papá y mamá? De su grupo de pares, de sus compañeros, de la parte social, en donde empiezo a ver, pues me gusta lo mismo que a ti, escuchamos el mismo tipo de música, compartimos el mismo deporte, el gusto por las artes, lo que sea. Y entonces ahí viene una parte muy importante, porque este primer grupo de pares puede funcionar para mí como un grupo de pares de protección que me va a ayudar a enfrentar todo este mundo de posibilidades de la mejor manera o un grupo de riesgo. Yo les preguntaría, no sé si un poco, di clases 16 años y un poco pueda funcionar. Vamos a probar. Jorge, que está peleando con su cámara, que la pone o no la pone. Jorge, si me quieres compartir, si nos quieres compartir a todos, cuando, ¿cómo funcionan estos grupos de pares en la adolescencia? ¿Por qué unos funcionan como protección y otros funcionan como riesgo? ¿Qué se te ocurre, Jorge? Hola, ¿qué tal? Buenas Pues tardes. básicamente yo creo que conforme va uno avanzando en la adolescencia, pues va encontrando en ciertas personas cierta empatía y obviamente pues uno en esa etapa como una esponja, ¿no? O más bien, no es como una esponja, sino más bien estamos alertas de cualquier tipo de situación. Como estamos saliendo, digamos, del cascarón, somos muy cuidadosos en todas las situaciones que tengan que ver con nuestra personalidad, nuestra presencia, nuestra imagen. Entonces, de cierta forma somos muy vulnerables a la crítica, siempre queremos quedar bien. Como tú comprenderás, pues ya estás a estas alturas del partido, ya después de haber pasado ya ciertos periodos de vida y experiencias, pues ya nos importa por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Yo voy en el supermercado y escucho una canción que me gusta y la bailo, ¿no? A estas alturas del partido no voy a estarle dando ningún tipo de explicación a las personas. Sin embargo, mi hijo me dice, papá, por favor, no digas esto, no hagas esto. ¿Sí me explicó? Entonces, yo creo que a esas edades, cuando estamos creciendo, empezamos a encontrar gente que más o menos empáticamente va de la mano con nosotros en nuestros gustos, en nuestras preferencias, en nuestra moda, en formas de pensar, formas de ser, etcétera. Entonces vamos nosotros escogiendo a esas personas, a esos amigos, si se puede decir así, para que nos vayan acompañando y finalmente nos sirvan. Es básicamente el sentimiento de pertenecer, de pertenencia, Exacto. Exacto. ¿no? Muchísimas gracias, Jorge. Tocaste un punto bien importante. Estos grupos que pueden ser de protección o de riesgo, lo que me van a dar es un sentido de pertenencia. Y Ajá. entonces, si yo les digo, cualquiera que empezamos con una adolescencia medianamente normal, nos enfrentamos a muchos riesgos, imagínense qué tipo de grupos van a buscar nuestros hijos que tienen estas características en donde lo que me estoy dando cuenta es que lo que la sociedad espera de mí es que yo sea heterosexual y yo me estoy identificando como que no soy heterosexual. Quizá todavía no sé qué soy, pero probablemente no soy heterosexual. Entonces, desde ahí empiezo a buscar grupos con los que comparto estas cosas y
muy probablemente es un grupo más vulnerable porque no está haciendo lo que la sociedad espera. Y entonces desde ahí se vuelve esta parte en donde tengo que estar muy alerta como papá. ¿Quiénes son estos grupos de pares que están acompañando a mi hija en este momento de su vida tan importante que está buscando y consolidando su propia identidad? De ahí que ese momento se vuelve muy importante, como dice Esmeralda, que depende de las características de cada uno, exacto, de cada grupo para poder hacer frente a esto. Entonces, cuando yo entro a esta etapa de la vida, se me abre, les decía yo, un mundo de posibilidades inmenso. Antes, papá y mamá, en términos generales otra vez, estaban muy cuidadosos de qué pasaba conmigo. Ellos conocían generalmente a los amigos, a los papás de los amigos, con quién, a la casa de quién nos llevaban, a la fiestecita de quién, a quienes invitábamos nosotros a casa. Y en esta independencia por la búsqueda de identidad que empieza a tener el adolescente, que los tenemos que dejar además, empezamos a perder un poco el control como papás. Necesariamente ya no conocemos a todos los amigos. Ya no puedo yo hablarle a la mamá porque mi hijo, como bien decía Jorge, me dice, mamá, qué ridícula eres. O sea, nadie está hablando a preguntar si va a haber alcohol o no en la fiesta. Eres la única que lo está haciendo, ¿no? En ese sentido. Y entonces tengo que empezar a soltar un poco el control y ya depende de mi hijo las decisiones que empieza a tomar fuera de casa. ¿Cuáles son los riesgos a los que más se enfrentan los adolescentes? Consumo y abuso de sustancias, ejercicio de la sexualidad que puede ser responsable o de riesgo, trastornos alimenticios, como decía, me parece que era Diana, autolesiones y cuidado del cuerpo y conductas de riesgo que tengan que ver con mi autoestima y mi autoconcepto. Generalmente así englobamos las conductas de riesgo a las que nuestros hijos empiezan a presentar durante la adolescencia. Algo muy importante, como empezó Jorge diciendo, es que en esa etapa son como esponjas y absorben todo. Y tienes toda la razón. Lo que nadie nos dice, o poca gente nos dice, es que existe una neuroplasticidad cerebral en donde el cerebro todavía no se acaba de cerrar, los hemisferios todavía no se acaban de cerrar, y entonces por eso es muy fácil que entre la influencia de los otros. Todos, estoy segura, tenemos un ejemplo en nuestra vida en donde hicimos algo por pertenecer al grupo de pares, ¿no? Yo sí, confieso, por ejemplo, yo sí me puse una mega borrachera porque me decían, no manches, ¿cómo no vas a tomar? Shot, 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 shot. Puta, pues claro que sí, porque si eso requiero para pertenecer a este grupo de pares, yo me lo he hecho. Ese fue mi caso. Muchos consumieron drogas o consumen drogas, muchos empiezan a tener, ahí se apareció Diana, un ejercicio de sexualidad irresponsable, muchos empiezan a, yéndome a la parte que nos comentaba Diana de autolesiones, de, híjole, es que yo me siento mal y me corto y me siento mucho mejor, pruébalo. ¿No? Y empezamos a hacer todas estas cosas que nos dicta el grupo de pares porque necesito pertenecer a algún lado. ¿Cuál es la buena noticia, oiga? Que nadie nos dice que así como entra toda la influencia negativa, gracias a esta neuroplasticidad cerebral, también es la mejor época de la vida para trabajar con las herramientas internas. Para mí, y por eso llevo casi 30 años dedicándome a trabajo con adolescentes y adultos jóvenes, es la mejor época de la vida porque así como entra lo malo, entra también todo lo positivo, entra toda la influencia que podamos hacer papás, terapeutas, pares, toda la información que les podamos brindar, entra como mantequilla igual. Eso nadie nos lo dice, todo el mundo nos dice, es que todo lo malo, las influencias, los consumos, pero también tenemos una época de oro como papás y terapeutas para trabajar en estas edades con ellos. Entonces, desde ahí tenemos una gran ventaja. Todos estos que nos comparten 20, 17, 14, 18, 17, todos, entonces tenemos un gran momento para ayudarlos con todas las herramientas internas que les podamos dar. Vamos un poquito, empezando por lo que escuché con Diana, en esta parte de autolesiones. Si me ponen nada más una manita,
¿Qué tantos han compartido esta parte de autolesiones en sus hijas? Nada más con una manita. Viri, Sori, Diana, San, o sea, son varios, ¿no? Las autolesiones, manita, no sé cómo ponerla muy bien, Ileana, no importa. ¿Qué son las autolesiones? Fíjense muy bien. Cuando somos bebés, cuando llegamos, gracias Oscar, a este mundo, que no tenemos conciencia, que todo el aprendizaje que empezamos a tener del mundo se da a partir de los sentidos, el sentido del tacto, el sentido de la piel, que tanto tienen que ver con la transición. Ahí voy, ahorita voy. Este sentido de la piel es muy importante. Este sentido de la piel es de las primeras cosas con las que yo me enfrento al mundo. ¿Cómo? ¿Cuándo me van a alimentar? Yo no tengo conciencia de quién soy, ni siquiera tengo conciencia de que existo, pero yo me empiezo a reconocer cuando siento el contacto de piel a piel con otra persona, que en términos normales es mi mamá, que a la hora de amamantarme o de darme, no sé, de la liga de la leche, o de darme la fórmula, la botella, estoy en contacto piel a piel con ella. Y esto es de lo primero que me hace empezarme a dar cuenta que existo aparte de alguien, existo además de alguien, ¿ok? Este límite de la piel es fundamental para el desarrollo saludable de todos los seres humanos. Todos estos rashes, las personas que tienen neurodermatitis, la ciencia nos dice, son adultos o adolescentes que en su momento fueron poco tocados, fueron poco puestos en piel a piel con personas, con sus cuidadores, con personas que los querían, que los cuidaban, que los alimentaban. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjense, cuando yo tengo una neurodermatitis, voy al dermatólogo y entonces el dermatólogo, ¿qué me receta? Un montón de cremas y aceites, que yo no sé en dónde vive cada uno, pero aquí en México ir a la farmacia dermatológica, bueno, te puede dejar pobre en cualquier segundo. Tú compras todas estas cremas y entonces se las untas a tu hijo o te las untas tú mismo y la neurodermatitis empieza a desaparecer. Parece magia, no es magia. Si tú a tu hijo, a tu hija o a ti mismo te untas crema en conciencia, la que sea, yo fui a correr y me rozo aquí muy frecuentemente por la brazada y yo me pongo vaselina, no me pongo ninguna dermatológica. Este contacto, en el momento en el que yo me estoy sobando de piel a piel, aunque sea yo solita, es lo que me cura. No la crema de la San Pablo carísima de París, es la crema que yo me unte. ¿Por qué traigo esto a colación de las autolesiones? Diana, lo más importante de una autolesión no es el momento en el que se cortan, es el cuidado que dan después a la herida. Es este apapacho, me lavo, me pongo crema, me pongo algún aceite, me la cubro. En la noche me la vuelvo a revisar. Es ese cuidado. Lo importante de la autolesión no es que se corte. ¿Creen que no les duele? Claro que les duele. A ver, hagan ustedes. Claro que duele. No importa. Tiene dos sentidos la autolesión. Este dolor físico sí lo puedo controlar y este dolor emocional no lo puedo controlar. Entonces, busco la autolesión en un intento fallido de calmar este dolor emocional, porque el dolor físico sí lo puedo curar, sí lo puedo cuidar. Y entonces viene esta protección y este autocuidado. Consejo número 1, si mi hijo, mi hija se está autolesionando, no tengamos miedo a hablar de estos temas. Es confrontar, es frontalmente decir, estoy viendo que esto es muy recurrente. El gato, como decía Vivi, mangos que el gato, el cierre de la mochila, la bolsa del trabajo, no es cierto. Algo está pasando contigo que estás sintiendo la necesidad de lastimarte y entonces es hablarlo de manera frontal y decirles, ¿sabes qué creo yo? Que esta cortada que te estás haciendo es algo que tú puedes controlar y lo que no puedes controlar es lo que estás sintiendo aquí adentro.
Vamos a ver si podemos encontrar mecanismos para que sin lastimarte empieces a controlar este dolor interno. No es el de afuera el importante, es el interno. Y dos, vamos a hacer este ejercicio depende de la edad, pero ya en adolescencia son ellos solos, por favor, no se les ocurra a ustedes. Vamos a encontrar, mira, te compré este aceitito que huele delicioso. Te propongo que después de bañarte, te despiertes, si te bañas en la mañana, te despiertes 15 minutos antes y después de bañarte, te pongas este aceitito que huele riquísimo, que te va a humectar, que te va a hidratar en conciencia, agradeciéndole a cada parte de tu cuerpo porque funciona, porque te permite hacer cosas, porque gracias a tus piernas caminas, porque gracias a tus brazos tienes movimiento, porque eso es casi entonces como magia. Cuando mi hija entiende que no tienen, que realmente no les sirve cortarse, porque este es un alivio momentáneo, y vamos a ver aquí adentro cómo le hacemos, y además te empiezo a enseñar tu autocuidado, es muy probable que dejen la autolesión. Les quiero recomendar un libro que a mí me parece muy funcional a propósito de autolesiones, que se llama, no sé si alguien me hace el favor, Viri, si quieren por ahí escribirlo, se llama Autolesión, ¿qué es y cómo ayudar? Y la autora es Dora Santos Bernard. Es un libro que a mí me acomoda mucho con papás, porque es un libro muy sencillito de leer y entender qué es la autolesión. Y la autolesión, a grosso modo, no es más que lo que les estoy comentando. Algo muy importante, papás, de la autolesión. Lo primero que pensamos, alguien que me haya levantado la manita de autolesión. Yo, Lili Méndez. Lili Méndez, muchas gracias. Lili, lo primero que te diste cuenta, ¿tu hija ha tenido autolesiones? Bueno, hubo un tiempo en que las tenía 1 o 2 veces a la semana. Y estuvimos así como un año o más con psicólogo y psiquiatra. Era porque la situación en la escuela era una presión muy fuerte. Entonces, sí estuvimos demasiado. Y ahorita, claro que sigue con medicación, pero ya al menos algo muy, muy extraño, afortunadamente. Okay. Como mamá, Lili, muchas gracias. Como mamá, cuando empiezas a darte cuenta que tu hija se está autolesionando, ¿qué es lo primero que asociaste? Lo primero que asocié. ¿Qué es el primer miedo como papás cuando vemos una autolesión en nuestros hijos? Bueno, es que al principio eran pequeñitas, como unas mordiditas, y bueno, lo primero fue al psicólogo. Ajá. ¿Verdad? Al psicólogo. Pero ¿cuál fue tu miedo? Cuando empiezas a ver que se está autolesionando, ¿cuál fue tu miedo? Bueno, cuando eran pequeñitas al principio no, pero avanzaron rápidamente y miedo a un suicidio. Eso es una característica muy común que estamos presentando en los que tenemos hijos adolescentes. ¿Por qué le preguntaba a Lili? Porque una de las cosas que más nos asusta cuando vemos una conducta de estas en nuestros hijos es, se va a suicidar. O sea, está dando este primer pasito y a la siguiente, en cualquier momento, sí va a ser algo mucho más profundo que le quite la vida. ¿Cuál es la bondad? Si existe una bondad en esto, las autolesiones no están asociadas con suicidio. O sea, ¿por qué es importante que sepamos esto? Porque muchas veces nos da miedo hablar con ellos de esto, enfrentarlos, encararlos, como decían hace rato, porque muchos tenemos la falsa creencia de, y si no lo ha pensado, yo le voy a dar la idea. Y para allá va. Algo que tenemos que saber es, no está asociado con suicidio. Para nada. El porcentaje es de 0.000 de los que empiezan autolesionándose y después cometen suicidio. Entonces, desde ahí, ustedes como papás pueden sentirse más tranquilos a enfrentar esta parte y ayudarlos. Que sí les quiero decir, tengo mi tesis doctoral, como comentaba Viri, fue desarrollar un programa de prevención de conductas de riesgo. Yo hoy por hoy trabajo muchísimo con suicidio, con adicciones, con autolesiones, con un montón de cosas. Y aunque hubiera una ideación suicida detrás,
el que yo lo confronte y hable con él no lo va a acercar, ¿ok? Es bien importante que cuanto más tiene mi hija para hablar de conductas depresivas y suicidas con alguien, entre más lo habla, más lo aleja de la acción. Por eso es que no me puedo acordar quién fue la que nos compartió que para ella había sido muy importante el poder hablar de frente de estas cosas con su hija. Entonces, en ese sentido, esta parte de la autolesión es muy importante. Si bien no es exclusiva, es una conducta de riesgo que están enfrentando muchísimos adolescentes y adultos jóvenes. Entonces, es enfrentarlos, encararlos y decir, esto, lo que estás tratando de hacer es tener un control emocional de lo que te está pasando. No aterriza por lo físico. Y hacer estos ejercicios de vamos a ponernos aceitito y masajeate los piecitos y las manos y nos ayuda muchísimo a entonces empezar a encontrar este alivio de una manera mucho más adaptativa, sin dañarme, sin lastimarme, porque aunque no se vayan a suicidar, ciertamente nadie queremos que nuestros hijos se estén lastimando en ningún sentido. Entonces, esta parte de autolesiones, ¿queda claro? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Sí, Viri, adelante, por favor. Hola Gaby, pues mi pregunta es si las autolesiones, por ejemplo, están catalogadas entre una chiquita es menos importante que la grande. Si llega a ser de tan grande, entonces sí se tiene que pedir ayuda. Justamente lo traigo a colación por el tema de, es que el gato, es que la mochila, lo que ya escuchaste, entonces de ahí viene mi pregunta, Gaby. Muchas gracias. Evidentemente, no es lo mismo una chiquitita que una más profunda, o que una que implique sangre, o que una que implique incluso que sí me va a dejar una marca, ¿no? Evidentemente no son lo mismo. Generalmente empiezan más chiquititas y si no están teniendo la duda, digo, la ayuda, como en todo, van en aumento. Que no se nos olvide que estas conductas que hablamos, adicciones, trastornos alimenticios, sexualidad de manera irresponsable y autolesiones son conductas crónicas y progresivas. ¿Qué quiere decir esto? Que si no las atiendo, van a ir en aumento. No quiere decir que la autolesión va a evolucionar a una manera en que se suicide, porque no cruza por ahí, ya nos quedó claro, pero sí las lesiones cada vez van a ser más frecuentes, más profundas y que vayan dejando marcas, hasta un punto en el que se pueda volver parte de su identidad. Esto ya me consolida de yo que tengo los brazos así, todos así, ya es parte de mi identidad. Y creo que al final eso no queremos porque no queremos que se estén lastimando. Cuanto antes las atienda y le enseña a mi hija a manejar esta parte emocional, van a tender a desaparecer. Perdónenme si no recuerdo exactamente quién, pero alguien lo dijo muy a grosso modo. ¿Qué es lo más difícil de la adolescencia, Carla? Que nuestros hijos empiezan a crecer y que, como les dije, empezamos a perder el control. Y alguien dijo al principio, si bien seguimos siendo los padres responsables, conforme van creciendo, menos injerencia y responsabilidad, tristemente o no, tenemos sobre ellos, o sobre ellas, perdón. Y lo que nos queda como padres es acompañarlos y estar. Es muy difícil como papás darnos cuenta que ya son sus decisiones, que yo te pongo todas las herramientas a tu disposición, pero que quien las tiene que usar y trabajar eres tú. Yo ya no puedo hacer en ese sentido por ti. Y eso es bien difícil, Carla. Yo te ofrezco y les ofrezco a todos de todo corazón que si en algún momento quieren que tengamos una charla más de esto de acompañarlos como padres, siéntanse, por supuesto, con toda la libertad. Yo con mucho gusto, Vivi tiene mi contacto. Y entonces ahora sí, Carla, de uno a uno,
porque es bien duro que ya a cierta edad de nuestros hijos es, yo me puedo parar de cabeza, tu psiquiatra se puede parar de cabeza, tu terapeuta se puede parar de cabeza, tu papá, tus hermanos, tus amigos, pero si tú no lo haces, nadie lo podemos hacer. Y es empezar a abrazar esa parte y a darles la responsabilidad de sus decisiones y de su vida. Tomando, Carla, con todo el amor y toda la esperanza de que lo hagas lo mejor, pero yo ya no puedo hacerlo por ti. Aguas, porque alguien también hablaba hace ratito de la culpa. La culpa no nos sirve de nada. En ningún sentido, bajo ninguna circunstancia. Si la culpa fuera productiva para algo, ¿saben qué? Acaba de pasar Semana Santa, vámonos a dar de latigazos a Tasco todos así en el Via Crucis. No sirve de nada. Lo que tengo que hacer es como, hay una frase que a mí me gusta muchísimo, que la digo hace muchos años, que la construí de leer mucho y estudiar mucho, y yo he llegado a que todos en esta vida queremos ser felices y queremos que nuestros hijos y nuestros familiares y nuestros amigos sean felices. Para mí, la definición más acercada a felicidad es vivir en paz y en tranquilidad. No es esta euforia de botas, soy feliz. No, vivo en paz. Tengo una vida en paz y tranquila. Y lo que yo he encontrado a lo largo de tantos años de estudio personal y profesional es la felicidad es la aceptación incondicional de la realidad. Esta es la realidad. Yo no la puedo cambiar. Esa es la realidad de mi hija. Yo estoy aquí, no la puedo cambiar. ¿Cómo la abrazo y la acepto? Y vivo en esa paz con lo que ella tenga que decidir. Yo ya no me puedo hacer responsable. Y eso, soltar esa parte de papás, no sé cuántos coincidan conmigo, es de lo más difícil. El decir, yo ya hice lo que pude, desde donde pude. Doy muchas conferencias a papás de familia y les digo, ¿quién nos enseña a ser padres? Y el 95% del auditorio contesta, nadie. Mentira. Yo, Gaby Mejido, aprendí a ser madre de lo que absorbí de mi mamá y de mi papá. Y mi mamá de mis abuelos. Y así. Yo no soy, ojalá hubiéramos nacido un lienzo en blanco para educar a nuestros hijos. No, señores. Yo educo desde mis miedos, desde mis frustraciones, desde mis fracasos, desde mis atinos, desde mis vacíos, desde todo eso educo. Hoy por hoy, y es algo muy discutido en mis publicaciones, es algo muy discutido, y yo les digo, hoy por hoy, a casi 30 años de dedicarme a la salud mental de los adolescentes, que tenemos mucho que trabajar con los papás, y de tener 3 hijos que ya no son adolescentes, hoy por hoy, yo sigo sin conocer un papá o una mamá, perdónenme mi francés, que se chinga a sus hijos con alevosía y ventaja. Lo hacemos desde nuestro miedo, desde nuestra carencia, y lo hacemos desde todo el amor que podemos para darles lo mejor. ¿Es suficiente o no? No lo sé. Pero cuando yo empiezo a trabajar en mi conciencia de te voy a dar todo lo mejor que esté en mis manos, lo que tú hagas con eso ya no depende de mí. Sí, como papás, tenemos que, ¿no? Todo el mundo nos dice, los hijos son prestados, sí, pero no todos lo asumimos. Y es cierto, llega este momento de la vida en donde yo digo, yo ya hice lo que pude por ti y ahora vas. Para lo que tú decidas, incondicionalmente voy a estar aquí, pero son tus decisiones. Y les voy a decir una cosa, muchas veces, quiero ser muy cuidadosa, pero muchas veces es justo que los hijos sepan que ahora van solos, que yo ya no puedo hacer nada para que asuman la responsabilidad. Les voy a poner un ejemplo. Insisto, no sé en sus lugares en donde viven, pero en México, que tenemos cosas maravillosas y otras no tanto, es muy común en los semáforos que hay
vendedores de chicles, de cigarros, limpiaparabrisas, Y es muy común que tengan a sus hijos pildoritas de 2 años, de 3 años. Si yo hago una encuesta, se los prometo, ¿cuántas veces nos ha tocado ver a uno de esas pildoritas que no tienen aparentemente ninguna conciencia atropellado? El porcentaje es 0. Yo les pregunto, si ustedes, y me incluyo, hubiéramos dejado a los 2, 3, 4, 5, 6, creo que hasta los 18 a varios, solos en un camellón, ¿a cuántos hubieran atropellado de nuestros hijos? Altísimo el porcentaje. A los míos, a los 3. ¿Por qué? Porque mis hijos saben desde chiquitos que para cruzar la calle está su mamá. Estas pildoritas saben que si ellos se cruzan a un coche, no tienen una mamá y un papá que van a ir por ellos. Esa es la diferencia cuando yo le doy la responsabilidad de su vida a mi hija. Y le digo, vas, yo ya no voy a estar para rescatarte, te voy a acompañar siempre, pero ya decides tú. Ese es un ejemplo que a mí me gusta mucho de darles la responsabilidad a nuestros hijos, desde que son chicos y conforme van creciendo cada vez más. Y decirles, yo te amo profundamente. A mí les comparto con todo el corazón. Mi hijo, el de 22, acaba de hacer, toca el riesgo constantemente. Toca el riesgo constantemente. Chocó en Acapulco. Muy mal, hizo todo muy mal. Y tuve que decir, gracias a Dios, afortunadamente no pasó nada, pero tuve que decirle, te amo profundamente. Siempre hagas lo que hagas, seas lo que seas, pase lo que pase, siempre voy a estar aquí para ti. Pero que te quede muy claro que de las consecuencias de la vida, de tus decisiones, yo ya no te puedo salvar. Si tú decidiste ir borracho a dejar a unas niñas a las 7 de la mañana por la escénica de Acapulco, yo ya no te puedo salvar. Y es devolverles esto. Te amo profundamente. Y no soy muy creyente, pero bueno, hago lo que me toca para esperanzarme porque vas a estar bien, pero yo ya no lo puedo hacer. Y eso es muy inteligente. Cuando a mí me dan la responsabilidad de mis cosas, muchas veces entonces digo, ¡ah, caray! Entonces sí, ya mejor la tomo. Y quiere decir, tiene que ver con esta parte que nos comentaban ahorita de Ileana, de toda esta parte de decir, qué difícil es soltar a los hijos y decir, aquí estoy, pero ahí está. En este sentido de autolesiones, así es como opera un poco, ¿no? Bueno, no un poco, así es como científicamente opera. Y si nos damos cuenta, al final, y alguien dijo una palabrita clave, es autolesiones, adicciones, trastornos de la alimentación, sexualidad irresponsable, cada una desde diferente sintomatología, pero todas son conductas autodestructivas. Y lo vemos muy evidente ahí. Pero conductas autodestructivas también es fumar, conductas autodestructivas también es no pararme a trabajar, conducta autodestructiva también es toda la semana comer cosas que no me nutren realmente al cuerpo, conductas autodestructivas es estar en una relación que no me suma. Todos tenemos conductas autodestructivas. Otra vez, hay niveles, unas más manejables que no me dañan tanto y otras mucho más graves. Que creo que es muy importante porque lo que veo con ustedes es, y por eso están aquí, son un grupo pues ya muy trabajado que están con terapeutas, con psiquiatras, con psicólogos, con sus hijas, ustedes, etcétera, etcétera. Y creo que desde ahí un poco mi invitación sería, vamos a empezar a trabajar, o sea, como dejarles un poquitín ahí, independientemente de mi hija, en mí como mamá, en mí como papá, cómo yo me puedo convertir en una mejor persona para modelarle a él, a ella, a ella.
porque ya están en una edad en donde yo ya no controlo sus decisiones. ¿Cómo puedo yo, papá, mamá, darle la responsabilidad de su vida? Este clásico que decíamos cuando eran chiquitos de, yo ya fui a la escuela, ¿eh? Y entonces ahora a ti te toca y es aplicarlo en la vida. Es cómo yo desde mi lugar te transmito lo que para mí me funciona. Que lo tomes o tú, que lo tomes o lo dejes, no es mi responsabilidad. ¿Cómo te ayudo a que te haga sentido? Eso sí, quizá un poco más, pero eso es tuyo. No tenemos ahorita ya a esta altura, no tenemos chiquilines en el grupo por lo que veo. Y es darles esta otra parte desde mi bienestar, desde mi autocuidado, te voy a, hacia infancias, gracias, gracias. Desde mi autocuidado te voy a modelar, pero que lo tomes o no, ya no es mi responsabilidad. Y si tengo chiquitos, entonces, desde ese momento, empiezo a modelarte. Yo les quiero hacer una pregunta en un ejercicio de honestidad, como les digo yo a mis pacientes. No me la tienen que contestar, es un ejercicio de honestidad. ¿Cuántos genuinamente entendemos que lo más que puedo yo hacer por mis hijos es modelarte? Que ¿cuántos de ustedes han llegado a buscar a un terapeuta, a un psiquiatra, a decir, algo está mal con él, con ella, con ella, a que quiero que ese otro me lo arregle? La terapia no es magia. Es, sí, por supuesto que sí, y a eso me dedico y de eso vivo, y sirve, por supuesto, pero es yo desde casa que estoy haciendo. Yo que le estoy modelando. Yo qué tanto me estoy haciendo cargo de lo mío. Y a partir de ahí te estoy enseñando a hacerte cargo de lo tuyo. ¿Y cuántas veces no buscamos ayuda para, ay, algo está haciendo muy mal? ¿No me lo arreglas? Yo he tenido infinidad de pacientes que me dicen, es que está confundido con su sexualidad. Yo creo que necesita unas pláticas para que se halle. Yo creo que esto es transicional. No, hombre, ojalá. Porque no empezamos a trabajar contigo. ¿Qué te representa? ¿Qué te mueve? ¿Qué te duele? Que tu hija esté teniendo esta elección de orientación sexual que no empata con la tuya o que no es la expectativa de lo que tú tenías. Y entonces creo que desde ahí, papás, podemos empezar a hacer un trabajo de mucho más conciencia. Si yo genuinamente tengo un estilo de vida de conciencia en donde me cuido, en donde veo por mí, por supuesto por ellos, pero veo por mí, y entonces a partir de ahí que puedan decir, ah, caray, pues a lo mejor sí hace sentido. Y no llevarlos a un espacio necesariamente a que los arreglen. Vamos a empezar por nosotros un poquitín. Nos salimos todo del tema, oigan. Nos desviamos muchísimo. Porque nadie verdaderamente más que mis padres me enseñan a hacerlo. ¿Por qué chihuahuas para sacar una licencia de conducir tengo que tomar un curso teórico y práctico? Y con los hijos lo voy haciendo en el camino. Oye, qué mala, Lili. No va desde ahí. Y si yo empiezo por tener esta autocompasión hacia mí y a decir, de verdad lo hice con todo el amor desde las herramientas que tuve, y hoy que empiezo a ser más consciente, lo puedo empezar a hacer diferente, creo que nos podemos colocar en otro lugar, papás, y dejar de autorreprocharnos esta parte y decir, ¿cómo le hago desde otro lugar, más consciente? Porque cuando llegué ahí, pues para esto me alcanzaba. Me hubiera encantado que me alcanzara para más, ¿no? Porque a mis padres también solo les alcanzó para eso. Y a mis abuelos para eso. Y así, entonces vámonos trabajando en ese sentido. ¿Qué relación? Tengo aquí varias preguntas. ¿Qué relación hay entre la disforia de género y las autolesiones? Ninguna. O sea, no es característica de me puedo autolesionar, tenga o no una identidad de género consolidada o no, tenga esta confusión o no, no están estrechamente relacionadas en ningún sentido. ¿Qué hay sobre las autolesiones en adultos? Es exactamente lo mismo. Lo que necesito
es aliviar este dolor emocional y no llevarlo al cuerpo. Si yo estoy sintiendo estas ganas, y yo no me iría solo a autolesiones, a estas conductas autodestructivas, entonces lo que tengo que ver es cuál es el dolor emocional que estoy tratando de aliviar. Me corto en un intento, lo que les decía, de mejor curo aquí porque el corazón no sé cómo curarlo, pero también me emborracho o me drogo en un intento de anestesiar ese dolor. Pero también tengo sexualidad, ahí me voy a ir ahorita, irresponsable en un intento de llenar estos vacíos. Pero también me maltrato a través de la comida, cuando la comida es para nutrirme físicamente, me violento a partir de la comida porque no sé cómo trabajar. Todo está vinculado con este dolor emocional que no sé cómo hacerlo. Y entonces me regreso un poquito que les hablaba de una sexualidad irresponsable. Cuando yo empiezo a estudiar hace muchos años esto, como vieron, trabajé con la SEP y con el PNUD y tal, yo me encuentro con que nos enseñan a una sexualidad responsable es cuando yo tengo un método anticonceptivo para prevenir embarazos adolescentes y además de preferencia que sea el condón para que me proteja de enfermedades de transmisión sexual. Híjole, una sexualidad responsable va mucho más allá de eso. Una sexualidad responsable está enmarcada en un cuadro de ética y responsabilidad. La ética es hacia los demás y la responsabilidad es hacia mí, no física, es cuidándome emocionalmente. Empiezan con estas conductas sexuales muy erráticas, ¿qué es lo que están buscando? Con la autolesión, como no puedo curar la herida del corazón, curo la herida de aquí. En el alcohol, en las drogas, en las sustancias, como no puedo lidiar con todo esto, me anestesio. En la sexualidad, como es, como no puedo conmigo, lo busco en una relación sexual con el otro y eso me deja mucho más vacío y mucho más lastimado. Y empiezan con estas conductas sexuales súper erráticas, en donde no solamente se ponen en riesgo físicamente, sino emocionalmente. Estoy buscando a ver si allá afuera otro me da lo que yo no estoy pudiendo encontrar. Y así, como todas convergen, papás, en el dolor emocional. Me pone aquí Sonia, o me vuelvo workaholic y me aceptan socialmente y especialmente, sí, en estos tiempos está muy bien visto, ¿no? Entonces produzco, trabajo, yo me confieso, soy experta de eso. Oye, Gaby, ¿nos das una? Sí. Oye, ¿tienes espacio para verme? Sí. Oye, ¿entras a este programa de? Sí. Y de pronto digo, no tengo ni un momento de respiro. Lo único que verdaderamente soy así súper así, porque me he tenido que hacer a la buena o a la mala, es mi ejercicio. Ese sí, porque si no mato a alguien. Pero en todo lo demás, de pronto cuando volteo y digo, ¿por qué me estoy llenando tanto de trabajo? Porque es una cortina de humo para no ver algo que no estoy queriendo ver. Y también alguien en la mañana, ella siento que ya estamos en la noche, hace rato dijo, cuando no quiero ver estas conductas y estas señales que mi hija me está mandando. No es que no las quiera ver por mala onda, por descuidada, porque no me interesa, porque no estoy presente. No las quiero ver porque me duelen, porque me tocan a mí. Entonces otra vez empiezo a hacerme cargo de ese dolor que es mío para entonces poder ver lo tuyo y poder ayudarte y contenerte hasta donde yo pueda con lo tuyo. Pero tengo que asumir que me duele terriblemente y por eso no lo veo. Y entonces muchas veces alrededor o sea, ¿no te estás dando cuenta que tu hija tiene estas conductas? Y además se vuelve algo bien violento, porque ellos tratan de mandar señales. ¿Qué es lo que pasa con el suicidio, por ejemplo? Un suicidio aproximadamente, en promedio, la ideación suicida ronda en promedio alrededor de 9 meses. Y todos esos 9 meses, ellos están mandando señales. ¿Y qué es lo que pasa? Que no hay un adulto que las pueda ver,
que las voltee a ver. Y eso tiene que ver con el dolor del adulto, con el miedo del adulto y con el no saber qué hacer del adulto, que está al lado y que no está pudiendo ver. Entonces, por eso, todos convergemos aquí por nuestros hijos y creo que ya nos llevó la plática sin querer y cuando quieran, si quieren volver a tener otra de cátedra tal cual de teoría, yo encantada, pero creo que nos llevó a un lugar muy lindo de volteamos a vernos nosotros. Entonces, creo que también va mucho desde ahí, dejar de ver un poquito que el problema está allá y empezar a ver el mío. Viri. Ay, gracias, Gaby. Pues mira, ahora que estás mencionando como que se tiene que, como que cuando vemos las señales se tiene que abordar frontalmente, me gustaría preguntarte cómo es ese abordar frontal, porque entiendo que para mí el abordar frontal, siendo quien soy, podría ser, hola, mi amor, mira, ¿cómo estás? Ta, ta, ta. Pero, ¿cómo, a qué te refieres con abordar frontalmente cuando hay una autolesión o cuando vemos estas señales? Gracias. Abordar, buenísima pregunta, Vivi. Abordar frontalmente no quiere decir con una parte agresiva, con una parte, ¿no? Y entonces, no, 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 no. Yo abordo frontalmente desde todo el amor, pero no me hago la de la vista gorda. Yo estoy viendo que eso que tú dijiste que te hizo el gato, no te lo hizo el gato. Y entonces tal cual decir, mi reina, yo sé que eso no te lo hizo el gato. ¿Quieres platicar acerca de ello o no? Es como cuando sabemos cuando los hijos nos están mintiendo y la dejo pasar. Una mentira nunca se deja pasar. Yo decido que no es tan relevante como para, pero me estoy dando cuenta que estás mintiendo. Yo como mamá y como terapeuta me muero en la raya. Aceptar que ahora tú tienes el control de tu vida, que ahora son tus decisiones, no quiere decir que te abandono. Ojo, aquí estoy y por eso les dije, seas lo que seas, hagas lo que hagas, pase lo que pase, aquí voy a estar yo siempre, incondicionalmente, pero asumo y trabajo y soy consciente de que estas decisiones ya no dependen de mí, pero yo me muero en la raya. Yo no te voy a dejar nunca jamás en la vida. Pero es muy diferente a decir, ¿sabes qué? Mira, yo ya hice lo que pude, hazle como puedas. No, no me refería a eso. Y qué bueno que lo enfatizaste, Jorge. No, Porque y no, yo y lo no, recalco como mamá y sí, como terapeuta. Sí. y no lo tomes, no lo tomes por ese lado. O sea, realmente No. tienes toda la razón. O sea, Uh-huh. hay un momento en Uh-huh. el cual dices, ya hice todo lo que tenía que hacer, he hecho lo que Uh-huh. tenía que hacer. A lo que voy es de que pues nos gana ese amor de papás y obviamente ahí estamos, ¿no? O sea, aunque digamos, ok, te paso el balón ya está en tu cancha, pues, pero pues todavía andas ahí como merodeando y sigues estando presente dentro de lo que cabe, ¿no? Pero finalmente lo que yo siempre comento es, pues que uno le da las herramientas para que en un momento dado que uno ya no esté, pues obviamente ellos sepan afrontar sus responsabilidades y que sepan afrontar su vida, ¿no? Finalmente, porque la vida no es de color de rosa y vienen cosas complicadas y más por la misma situación que todos como papás diversos estamos viviendo, ¿no? Tanto ataque, tanto ahorita últimamente con la llegada de este señor Trump, bueno, pues ya se le unió el Milei y ya se unió el Bukele y ya se unió, pues bueno, ahí finalmente trabajas en un programa del señor Ricardo Salinas Pliego que aprovechó una conferencia en Argentina para hablar pestes de la comunidad, incluso dio orden en su canal, de no hablar con el lenguaje inclusivo y que mal llaman el lenguaje woke. Entonces, digo, desde ahí definitivamente estamos perdidos. O por otro lado, y ya para terminar, pues yo te felicito por tu empatía, por estas ganas de ayudar. Y no así muchos profesionales que también son profesionales con todas las de la ley y doctorados y demás,
que finalmente, digo, todos lo sabemos bien, no manejan el tema y lejos de dar buenos consejos, malinforman, y me ha tocado ver casos que utilizan, en algunos casos, las terapias de conversión, ¿eh? Entonces, sí está bastante grave. O sea, realmente esto debe de ser una educación integral. ¿Y de dónde nos debemos de apoyar? Pues de la información. Yo en mi caso me dedico a informar con los terapeutas con los cuales yo he llevado a mi hijo, les he llevado de regalo libros de adolescencia y de infancias trans. Esa es mi carta de presentación. Derivado de eso, me han empezado porque ellos mismos son honestos y se saben que aquí yo tengo papás que se ponen locos cuando dicen, oiga, doctor, lo traigo porque trae estas situaciones. Necesito como dices tú, que me lo cambien, ¿no? Que me lo arreglen. No puedo hacerlo. Honestamente no puedo hacer. Entonces, yo en mi caso personal dejé información, le dije, doctor, cualquier tipo de situación que se venga, páseles mi número, páseles mi contacto y yo sé a dónde canalizarlos. Bien. Porque solamente así vamos a poder apoyar. Porque si no, pues, exactamente. Porque, pues, como papá nos invade el temor, muchos por cuestiones de religiosas, de sociedad, de qué va a decir la familia. A mí, en particular, ese tipo de puntos yo los hago a un lado. A mí no me importa lo que la gente piense, lo que la iglesia diga, etcétera, etcétera. Yo creo en Dios, no necesito intermediarios. La iglesia para mí no representa nada. Y lo que yo puedo aportar, la educación, la información, todo lo que tenemos en la palma de nuestra mano, y incluso a ustedes como profesionales, hacérselas llegar para que, pues, porque este es un tema que finalmente en pleno siglo XXI siempre ha existido, nada más que ahorita por la cuestión tecnológica, pues está más presente que nunca, ¿no? Y solamente así podemos salir adelante. Así es, Jorge. Voy contigo, Diana. Dame un segundito porque me encantó este comentario de Esmeralda que dice, y quizás parte de morirse en la raya de soltar. Yo les pongo un ejemplo que a mí me gusta mucho, es de lo más sencillo, pero como a veces soltar, otra vez, soltar no es abandonar. Soltar es asumir que ahora te toca y eres tú responsable con lo que tú ya traes de herramientas que yo te di y hasta donde pude darte con toda el amor y la mejor intención. Y si se acuerdan de esta película de Nemo, a mí me gusta mucho esta escena en donde se los traga la ballena a Dory y a Marlene, al papá de Nemo, y entonces se los traga y Marlene con una ansiedad terrible de, es que agárrate y se agarran de las pupilas gustativas de la lengua y entonces, no te sueltes, y, ¿no? En una ansiedad terrorífica de, es que si nos soltamos, nos va a tragar la ballena y ya valimos, ¿no? Y entonces esa escena a mí me parece muy simbólica, en donde abre la ballena para comerse todo el cardumen y entonces le dice Marlene, no te sueltes. Y voltea a Dory y le dice, es que yo ya no puedo, yo ya no aguanto estarme agarrando. Y Marlene le dice, pero si te sueltas, ¿cómo sabes lo que va a pasar? Y ella le dice, no lo sé, pero yo ya no puedo. ¿Y qué pasa? Cuando se sueltan, finalmente Dory se suelta, se abandona a esta parte de yo ya hice todo, yo ya suelto. ¿Y qué pasa? El soltarse les da la oportunidad de volver a vivir, porque entonces se sueltan y la ballena los expulsa por la parte de arriba y obtienen la libertad. Así de importante. Nos han enseñado que la fortaleza radica en aguantar y muchas veces la fortaleza radica en soltar y decir, aquí estoy, ya di todo de mí, yo aquí voy a estar hasta que tú decidas contigo, pero hoy vas tú y te toca tú. Diana. Hola, ¿sí me escuchan bien? Perfecto. Yo nada más quería compartirles, mis dos hijas ya son adultos, pero cuando mi hijo empezó a cortarse, yo lo que hice fue para que Viri vea que a veces no hay que ser, lo frontal no quiere decir agresivamente. Yo tuve la mala fortuna de ponerme muy histérica y decirle, y te prohíbo terminantemente que hagas esta conducta, ¿no? Se cortaba visiblemente, o sea, aquí en el brazo,
¿no? Y yo lo veí, yo por eso me di cuenta. Pero finalmente lo que hizo para que no me diera yo cuenta, porque lo siguió haciendo al hacer esta mala intervención, fue que se empezó a cortar en el estómago o se empezó a cortar en otras partes del cuerpo donde no lo veía. Entonces, claro, cuando yo le decía, ¿cómo estás? Ya no iba yo con la idea de, a ver, voy a revisarte todo el cuerpo, ahorita mismo te me desnudas, ¿no? Sino que yo veía que ya no, a ver, enséñame tus brazos, pero tontamente, pues ya no lo hacía en los brazos, lo hacía en otras partes del cuerpo. Entonces la conducta siguió así y yo en ese momento no tenía los recursos para ir a asistir con un psicólogo o psiquiatra ni nada. Y entonces, bueno, afortunadamente su disforia empezó a bajar o empezó a asumir su identidad y entonces dejó de hacerlo. Pero sí, el afrontar, como decía con la palabra, cómo es afrontar las cosas, o sea, de frente, creo que requiere de mucha sensibilidad y de mucho tacto para que no les pase lo que me pasó a mí, ¿no? Que por hacerlo tan frontal, lo único que hice fue que ahora se cortaba en otras partes para que yo no lo viera, ¿no? Eso era todo. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias a ti, Diana. Y entonces vamos a regresar, Viri, a esta parte de ser frontal, como bien lo dices, y lo decía yo, no es pasar por encima de ti, no es ser violento. A mí, ¿cuál es el comportamiento comunicacional más funcional de todos? Es el comportamiento que se llama asertividad, ¿ok? ¿Qué quiere decir la palabra asertividad? Ser asertivo es saber decir lo que tengo que decir en el momento que lo tengo que decir a la persona a la quien se lo tengo que decir. La asertividad es el equilibrio perfecto entre la agresividad y la pasividad. Agresividad es cuando yo llego y entonces, otra vez, sin conciencia y sin ganas de hacerlo mal, puedo violentarte diciéndote lo que te tengo que decir. Y la pasividad es, tengo tanto miedo a afrontar y a decirte esto que entonces, ¿no? Me quedo callada. Justo en ese medio se encuentra la asertividad. Viri, ¿me ayudas a hacer un ejercicio? ¿Puedes prender tu cámara? Sí, claro que sí, Gaby. Ahí estás, perfecta. Voy a hacer una cosa un poco atrevida. Viri, ¿cómo estoy? ¿Cómo ves que estoy vestida? Pues con una playera blanca y un short rosa Ajá. y unos tenis blancos y un top ¡Ay! rosa. Ni siquiera tenis, son calcetines, ya me quité los tenis. Ajá, ok. Calcetines blancos y un top rosa y un collar. Oye, Viri, ¿viste? ¿Viste que me vestí de gala para dar la conferencia hoy? Claro que sí vi que te vestiste de gala. ¿Alguien opina algo diferente? Yo. Esmeralda. Pero tengo mi argumento de por qué te vestiste de gala. Entonces, si lo puedo dar. A ver. Ok, porque yo creo que esta elección que tú tuviste para escoger esta playera, este top y esta falda, pues lo elegiste desde esto me gusta. Entonces, al elegirlo desde esto me gusta, pues es una gala porque eso te gusta y yo respeto que a ti te guste eso. Desde ahí yo veo que tú te vistes todos los días de gala. Ok, gracias, Viri. Esmeralda. Yo te diría, bueno, pues me parece que no es lo que es considerado gala, pero te ves muy bien y si para ti es cómodo, excelente. O sea, en realidad una cosa es que es lo que venga bien para ti y te haga sentir increíble, pero en realidad no es lo que es considerado una gala, no para Viri, no para Esmeralda, socialmente, ¿no? O sea, y no es que esté bien o mal, pero no es una, no es, estás o sea, tú no vas a una gala, Viri, con unos pants, pero se lo dijiste también, oye, pues no sé si es una Yo gala sí. o para mí no es una gala, pero pues, estás muy bien y te ves muy bien. Muchas gracias, Esmeralda. Ruth. Hola Gaby, no, fíjate que me parece que no estás de gala. Si cambiaras el short por un pantalón de vestir, te pusieras un saquito y te pusieras unos zapatos diferentes, quizá estarías de gala.
¿Alguien puede opinar algo diferente de cómo me vestí yo de gala hoy para su conferencia? Qué bonito ejercicio. Viri fue un dulce como lo es y me dijo, ay, si tú dices que es de gala, muñeca. Te ves preciosa, tú muy bien. Cuando pido otra opinión, dice Viri, no, espérenme, yo voy a decir que es gala para mí. Gala es que estás cómoda y te gusta la ropa que traes. Viri cuidó pasivamente, no dijo quizá lo que realmente era, porque lo que se ve no se juzga. No estoy de gala, socialmente hablando. Y estar de gala no es estar cómoda. Esa es otra cosa. Si yo te hubiera dicho, Viri, me vestí súper cómoda para nuestra conferencia de hoy, así. Pero yo estoy diciendo, me vestí de gala. Y entonces, Esperanza, súper cuidadosa, dice, oye, te ves muy bien, te ves muy bonita, pero yo considero que eso no es gala. Gala, o sea, sí te ves muy, muy bien y muy bonita y muy, pero socialmente lo que tú traes puesto no se considera de gala. Exacto, Esmeralda, generalmente estar de gala es súper incómodo, además. Y Ruth dice, Gaby, esto no se trata de si te ves bonita o no te ves bonita. Si tú quisieras estar vestida de gala, traerías un pantalón, un saquito y todavía se vio bien buena onda, porque de gala esto es top deportivo. Pero me dijo, necesitarías un saco, un pantalón y otros zapatos. ¿Quién fue asertiva? Me hubiera encantado que Jorge, ya lo poquito que lo conocí, perdónenme mi francés, hubiera dicho, no chingues, Gabriela. ¿A quién le quieres ver la cara? No estás vestida de gala. Es más, ni te bañaste. Fuiste a correr y ni te bañaste para la conferencia. Eso hubiera sido un comportamiento completamente agresivo. Viri, incluso Esmeralda, fueron así de, ¿cómo le decimos? Mejor le decimos que gala es estar cómoda y que se ve bien bonita, aunque no esté de gala. ¿Vamos a hacernos güeyes? Sabemos que no está de gala, pero vamos a hacer como que no estamos viendo y le vamos a decir que qué bonita. Y Ruth no me violentó, no me agredió, pero me dijo, Gaby, eso no es gala. Gala sería que trajeras un saco, unos zapatos diferentes y un pantalón. Es más, Viri hasta tenis me puso y yo ni tenis traigo. Así como me confrontó Ruth, eso es ser frontal. Lo que se ve no se juzga. Te estoy viendo que traes una cortada. ¿A quién quieres engañar que fue el gato? Mi vida, quizá quieres, no sé, ¿por qué me estás protegiendo o te estás protegiendo a ti? Eso no fue el gato. El que tú no quieras hablar de eso no quiere decir que yo no lo vea. Aquí estoy, ¿eh? Y yo le sumaría. Y te quiero decir que tienes una mamá, un papá tan fuertes que podemos hablar de eso y que yo te puedo acompañar en este proceso. Muchas veces las autolesiones nos las ocultan por cuidarnos a nosotros, no por cuidarse ellos, por cuidarnos a nosotros, porque es una manera en la que al final la autolesión es un comportamiento cero asertivo, es muy agresivo para el otro. Exacto, Ruth, por cuidarnos. Oigan, no solo la mega fastidió mi hijo en Acapulco, no me marcó a decirme, mamá, me está pasando esto. Y cuando yo lo confronto y le digo, ¿me puedes explicar de todo por qué no me buscaste? Cuando yo me abandero de tener un discurso que mis hijos me tienen la confianza suficiente, algo estoy haciendo mal para que tú no hayas confiado en hablarme y decir, ma, chocamos, necesito ayuda. Aunque tengas 22 años y seas un adulto, necesitabas ayuda. Y su respuesta fue, ma, les platico, soy divorciada y me hago prácticamente cargo de mis 3 hijos. Me dijo, ma, no quería darte más problemas. Suficiente haces por mis hermanos
trabajas como loca, nos das lo mejor que puedes, haces todo lo que puedes. Y yo preocuparte con esto, por eso no te hablé. Algo estaba yo haciendo mal. Al final, sin querer, mi hijo recibió, no manches, mi mamá todo lo que hace como para que yo le salga con otro problema. Quizá necesito transmitirle que su mamá, aunque se haga cargo sola de 3 adolescentes, de la casa, de 4 perros, de sus pacientes, de sus consultas, es una mamá que puede con eso y más. ¿Quedó claro, Viri, cómo confronto los demás? Sí, muy claro, Gaby. Muchas gracias. Acuérdense, es esta balanza en medio perfecta. Hoy, como decía Jorge, a mis 51 años, y no es egocentrismo, en muchas cosas me falta mucho trabajar, pero hoy puedo decir, no importa cómo esté yo vestida, creo que mi aportación va mucho más allá de si estoy de gala o no. Y entonces, si mi sobrina me dice, tía, me faltan 3 kilómetros más, ¿me jalas? Sí, mi reina. Y si no me baño para la conferencia, lo que les voy a transmitir no es mi imagen, es lo que yo les pueda compartir desde la palabra, desde el corazón. Afortunadamente, antes no lo hubiera yo hecho, pero hoy sí digo, está bien. La que Sí. es linda, ¿verdad que sí, Ru? ¿Sí? Gracias, Gaby. No es pelear, Correcto. no es atacar, no es yo tengo la razón, no es yo te voy a enseñar. Es lo que se ve, no se juzga. Estoy viendo que traes una autolesión. No quieras decirme lo contrario. Que tú no estés listo para hablarlo es otra cosa, pero yo sé lo que estoy viendo. Justo lo que vieron. ¿Qué más? Preguntas, dudas, ¿qué más? Como adulto, uy, ¿cómo me autoconfronto? Oh, Ruth, les voy a compartir algo, porque creo que cuando es útil, me gusta compartirles de mi vida y de mis hijos, que luego les pongo unas ventanejas. Autoconfrontarnos es de las cosas, uno, más valientes que yo considero que podemos hacer. Se necesita mucho valor para hacerlo. Y dos, muy difíciles para darme cuenta que necesito autoconfrontarme. Porque tenemos una cosa que yo digo que es el peor consejero. Bueno, creo que hay 3 malísimos consejeros. El miedo, el ego y la soledad. Son malos consejeros. Pero vamos a hablar del ego. El ego no me permite ver mis partes que no están tan bonitas, que no están tan sanas, que no están tan, etcétera. Y entonces cuando yo tenía 14 años, pues sí, la verdad que fui mala estudiante hasta ese día de mi vida. Ya después me recibí con honores de todos lados. Pero a mí no me importaba la escuela y entonces me corren de la escuela. Y cuando yo voy atravesando a los 14 años con mi madre, la puerta de la escuela voltea, así, ¿no? Con los expedientes en la mano, voltea y me dice, eres una decepción. Y entonces me acuerdo que esas palabras para mí fueron. Y entonces llegué a mi casa en ese momento, casa de mis padres, obviamente, me metí a bañar, lloré mucho y salí. Y algo pasó, que me quedé mirándome en el espejo. Pero esa vez mi mirada fue diferente. No era para ver si me veía bonita, para ver si me había salido un grano, para ver si el fleco me había quedado bien o mal, para ver cómo me iba a peinar. Algo pasó, que esas palabras resonaron muy fuerte en mí y sin darme cuenta, traspasé esa mirada y empecé a ver más allá de mi imagen qué sentía aquí adentro, qué implicaba que mi madre me dijera, eres una decepción. Y a partir de ese día, hoy tengo 51, empecé a hacer este ejercicio que se los recomiendo inmensamente, del espejo, que yo le llamo espejito, espejito del reflejo a la reflexión. Y entonces es, de hecho, después de mi divorcio, al año de mi divorcio, a los 42, me tatué por primera vez en mi vida. Y tengo tatuado en la ingle una frase que dice, look into the mirror. Pero la frase está tatuada al revés. Es decir, solamente se puede leer si yo estoy parada frente a un espejo. Y entonces yo hago este ejercicio. A veces soy muy constante, a veces no tanto. Pero para responder, Ruth, es pónganse frente a un espejo
Y vamos a empezar, no manches, ya no decimos el grano, porque ya, yo ya hasta pasé la menopausia, pero ya digo, ay, güey, la arruga. O sea, cálmate, ¿qué te pasa con que yo creo que ya necesito un poquito de Botox? Y empiezo a ver todo esto que superficialmente son cortinas de humo para no meterme. Y a veces es muy rápido que puedo entrar y a veces me tardo mucho. Y finalmente es empezar a concentrarme en mi mirada, no en todo lo de alrededor que son distractores. Y entonces me meto y entonces empiezo a decir, ¿qué hay ahí adentro? ¿Qué veo? ¿Cómo me siento? ¿Estoy asustada? ¿Tengo miedo? ¿Me duele? ¿Estoy cansada? ¿Qué hay ahí adentro? Y entonces tengo un plumón y en el mismo espejo empiezo a escribir para que no se me olvide qué estoy sintiendo de verme en este momento. Me siento súper vulnerable, me siento con mucho miedo, me siento perdida, no sé. Y empiezo a escribir estas palabras clave. Y hay momentos que me puedo quedar media hora, 40 minutos, de verdad concentrada en mi mirada. Y cuando acabo, me voy a mi cuaderno que tengo, ay, ahorita lo tengo allá afuera, a mi cuaderno, siempre tengo un cuaderno, y entonces empiezo a escribir esas palabras y las empiezo a dibujar, a extender, a hacer de eso un párrafo, a meterme en, ¿qué es eso? Y me empiezo a confrontar, empiezo a dejar el ego de lado, empiezo a dejar las expectativas mías y demás de lo que quieren o de lo que yo espero de mí y empiezo a meterme verdaderamente en mí y en lo que tengo que trabajar. Para mí es un ejercicio maravilloso. Es conmigo, no con mi terapeuta, no con mis hijos, no con mis pacientes, no, esto es para mí. Se los recomiendo. Ojalá Ruth les sirva, pero es un gran ejercicio para empezarme a confrontar yo conmigo misma de qué es lo que genuinamente me está pasando y estoy sintiendo. Si alguien quiere hacer una pregunta, comentario, es el momento, porque Gaby tiene que retirarse. Le agradecemos mucho a nombre de Miriam y todo el equipo de Transfamilias que nos haya compartido su tiempo y sus conocimientos. Y ojalá que haya sido esta sesión de mucho aprendizaje para todos, todas, todes. Me quedo con dos cosas muy lindas. La primera es el hecho de que lo trans no implica que nos pongamos en riesgo, o sea, no van de la mano. Creo que eso quedó más que claro. El estar dentro de la diversidad no te hace que generes conductas de riesgo per se, sino es Exacto. propio del ser humano, ¿no? No es por a causa de la diversidad. Esa es una de las cosas muy importantes con las que me quedo. Y la otra, y creo que es como el aprendizaje del día, es a veces para sanar hay que soltar. Y para que el hijo sane hay que soltar desde el amor, desde el respeto. Y también es un soltar como cuando están aprendiendo a caminar los hijos, que sí, ya no les damos la mano, pero estamos al pendiente. Eso es con lo que yo me quedo. Muchas gracias, Gaby. Viri, muchas gracias por invitar a Gaby. Te lo agradezco muchísimo. Y si alguien más quiere compartir, por favor, es el momento. Esme, adelante, Esme. Agradecer a Gaby y agradecer a todos por estar aquí. Bien, dice, a ver, ya está desde la perspectiva del nadie es papá, o sea, nadie sabe cómo ser papá, o desde la perspectiva que comentaba Gaby de, pues sí, o sea, no sabes, pero traes un sesgo tremendo desde todos tus antepasados, pero nadie sabe nada cuando nace, ¿no? O sea, nadie empieza sabiendo ni cómo ser papá, ni cómo ser amigo, ni cómo ser hijo, ni cómo ser, claro, si soy mal amigo o no sé cómo ser amigo, pues a nadie le importa o no pasa nada. Y pienso que si no sé cómo ser papá, particularmente mamá, pues es una tragedia, ¿no? Pero
Nadie sabemos muchas cosas al principio, pero ¿cómo se aprenden? Pues abriéndonos y estudiando. Entonces, creo que, como decía Jorge, todas las personas que están aquí es porque quieren ser mejores, porque quieren ser mejores padres, porque quieren saber cómo entender a sus hijos, cómo hablarles, pues es estudiando y abriéndonos, que eso ya está acá, el amor sin duda, pero aprendiendo y incluso una vez que se llega a esta parte de soltar, que creo que ya todos lo dijimos, papás, mamás que pasaron por esta situación tan tremenda de la autolesión, especialistas, yo aprendo, te digo lo que pienso que está bien, lo que no, cómo cuidarte, qué no hacer, qué te va a traer más riesgo con mi experiencia, y después suelto, y sobre todo pensando en adultos, ¿no? Incluso adultos jóvenes. Los niños y las adolescencias es otro cantar también. Y aún así tienen su autonomía, ¿no? Pero eh, pues aprender, seguirnos capacitando e incluso yo voy a estar ahí y voy a seguirte diciendo qué estoy viendo, ¿no? O sea, porque yo ya pasé por ahí, pero pues solo depende de ti y aprender de todo, ¿eh? Por ejemplo, Jorge quizás como papá afortunadamente no ha tenido que vivir este tema de las autolesiones, pero yo creo que para cualquier persona, sobre todo si son papás o mamás, no está de más pues leer el libro que nos compartió Gaby, ¿no? Porque hoy no hemos estado ahí, pero mañana quién sabe, o igual y no, pero podemos ayudar a alguien más o podemos ver señales más claramente si tenemos este ABC, ¿no? Digo, nunca va a ser un ABC, pero bueno, en fin, muchas gracias Gaby y gracias a todos. Oigan, les quiero, antes de terminar, de verdad, para mí un placer poder compartir con ustedes algo muy diferente para mí también, poderme compartir como ser humano, como persona, como madre, no solamente como yo aquí tengo la verdad absoluta, porque eso sería un engaño para mí y para ustedes. Les quiero comentar algunas cosas. Para los que son papás de adolescentes, que veo que son muchos, tengo dos publicaciones. Una para el adolescente per se y otro para los padres y, como lo dijo Viri en mi currículum, para los padres y maestros o gente que convive con adolescentes. Estas publicaciones fueron venta a gobierno. Si ustedes, con muchísimo gusto, si a alguien le interesa, son súper sencillas, se llama formato caótico, creo que dan datos muy útiles, no las pueden encontrar en ningún lado. Yo tengo muchos ejemplares, con muchísimo gusto, si me mandan y nos coordinamos, yo les puedo mandar de regalo para sus hijos, que es para el adolescente, y para padres de familia y maestros. Encantada, me mandan un mensajito y coordinamos la entrega. Y tres, ya es un poquito más comercial, tengo un podcast que se llama Abre tu Closet. Estamos en YouTube y en Spotify. Acabamos de cumplir un año ininterrumpido de salir todos los jueves. Estoy con una socia, Laura, tratamos todos los temas o muchos temas de salud mental que tienen que ver con salud mental. Y les comento, hay un episodio que creo que les puede resultar de mayor interés. Me harían muchísimo favor si me siguen en YouTube, si se suscriben al canal, obviamente es gratuito. Busquen, si les interesa, el episodio de Diego Basurto. Si me permiten, no lo tengo en este momento tan claro qué número de episodio fue, pero se lo mando a Viri con mucho gusto y que les diga. El podcast Abre tu Closet en YouTube y Spotify. Busquen el episodio de Diego Basurto, que él es un chico homosexual que nos cuenta cómo fue su salida del closet. El programa del podcast, por cierto, Abre tu Closet, no tiene que ver con salir del closet, sino abre tu mente, tu corazón, tu intimidad y compartamos desde ahí. Y estamos por grabar un episodio que va a salir a propósito del Proud, que es en junio, con un ícono de la comunidad LGBT. Saldrá a 20 de junio, no se lo pierdan. ¡Ay, qué rápida fuiste, Diana! Muchas gracias. El episodio 34 es el de Diego Basurto y va a salir en mayo el episodio con un ícono de la comunidad, por si les interesa también.
todo por mi parte, de verdad muy honrada de haber compartido con ustedes sus comentarios que me escriben en privado y acá en general. Lo agradezco, la agradecida soy yo infinitamente. Espero que haya sido tan enriquecedora como a mí, y si en algún momento quieren un tema muy específico o charlar o lo que sea, yo estoy aquí abierta para ustedes, con muchísimo gusto. Gracias, Ruth, gracias, Vivi.